Empezamos entonces con este parcial, ¿sí? Este también es uno de los parciales que tomaron la vez pasada, no es muy diferente del que vimos la clase pasada, ¿sí? Cualquier cosa, si no entraron la vez pasada, el viernes, el jueves creo que fue, resolvimos otro parcial también, así que empecemos con este. A ver, este dice, un sistema está formado por dos partículas, la partícula 1 de 4 kilogramos, inicialmente en reposo, está ubicada en 2,6 metros y con una aceleración constante de menos 1,1 metros sobre segundo al cuadrado. La partícula 2 de 1 kilogramo inicialmente se encuentra en la posición 4,1 metros y con una velocidad constante vamos acá, velocidad constante de 4,1 metros sobre segundo. Para un tiempo t igual a 4 segundos, calcular la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa. Nosotros tenemos una posición R1 de la partícula 1 que nos dice que está ubicada en 2,6 metros. 2,6 metros. Una posición R2 para la partícula 2 que estaba ubicada inicialmente en 4,1 metros. Aparte de eso nos dice que la partícula 1 inicialmente está en reposo, es decir, está con una velocidad inicial igual a 0. La velocidad inicial de 1 es igual a 0. Pero tiene una aceleración, que es la aceleración de 1, que es igual al vector menos 1,1 en metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Aparte de eso, tenemos también que la partícula 2 se mueve a una velocidad constante de 4,1 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad 2 es una velocidad constante de 4,1 metros sobre segundo. Y nos dice que para un tiempo t igual a 4 segundos, tenemos que calcular la posición del centro de masa, ¿sí? Tiempo de 4 segundos. Aparte de esto, nosotros lo que tenemos es que la masa 1 es de 4 kilogramos y la masa 2 es de 1 kilogramo. ¿Sí? Se nos pide la posición del centro de masa, el R del centro de masa y la velocidad del centro de masa. Entonces, vamos a empezar por calcular cuál es la posición de las partículas pasados esos 4 segundos, ¿sí? Entonces, la primera partícula cuenta con una aceleración y parte desde una velocidad inicial igual a 0. Eso quiere decir que la posición de la primera partícula va a ser igual a esa posición inicial que tenía, y como tiene velocidad, digamos, como tiene un movimiento acelerado, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Que es la ecuación de un movimiento acelerado que ya lo habíamos visto en la primera parte. Entonces, esa posición final va a ser nuestro vector posición inicial, que es 2,6 metros, más el término de la velocidad inicial se anula, y eso pasa porque nos dice desde un principio que esa velocidad inicial es igual a 0, ¿sí? Entonces lo que nos queda es más un medio de la aceleración. Un medio de la aceleración de menos 1,1 metros sobre segundo al cuadrado por nuestro tiempo, que es de 4 segundos al cuadrado. ¿Sí? Podemos calcular entonces
la posición final de la partícula 1. Y acá vamos a tener este término, lo dejo como está, el primer vector. Y acá tengo 4 al cuadrado, que son 16. ¿Sí? Recuerden que acá hacemos multiplicación componente por componente. Entonces voy a tener 4 al cuadrado son 16 segundos cuadrados. Dividido 2, me queda 8. ¿Sí? 8 por 1, 8. Entonces me queda menos 8, y 8 por 1, 8. Menos 8, 8 metros. Por último, la posición final, la posición de la partícula 1 final, va a ser igual a la suma de estos vectores. 2 menos 8 me queda en menos 6. Y 6 más 8 me queda en 14 metros. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna duda de acá, chicos? ¿Vamos bien? Bien. Sigamos. La posición final de la partícula 2, es decir, el R2 final, ¿sí?, corresponde con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, en 2 dimensiones. Eso quiere decir que esto va a ser igual a la posición inicial, el R2 inicial, más la velocidad por el tiempo, donde esta velocidad es la velocidad de la partícula 2. Entonces, el R2 final va a ser igual a la posición inicial, que era 4,1 en metros, más la velocidad, que es el mismo vector, 4,1 metros sobre segundo, por el tiempo de 4 segundos. ¿Sí? Eso me da entonces R2 final, igual que hace rato, componente por componente, hacemos una distributiva, 4 por 4 son 16, 4 por 1 son 4 en metros. Y sumamos los valores, entonces el R2 final, la posición final, va a ser igual a 20 más 5, 20,5 metros. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo? Sí. Bien. Listo. Tenemos entonces los valores de la posición. Con esos valores de posición nosotros podemos ubicar la posición del centro de masa. Eso va a ser entonces directamente a la sumatoria de las masas m sub i por sus posiciones r sub i dividido en la sumatoria de las masas m sub i. ¿Sí? En este caso tenemos solamente 2 masas. La primera masa, que era una masa de 4 kilogramos, entonces me va a quedar 4 kilogramos por la primera distancia, menos 6,14 metros, y más la segunda masa, 1 kilogramo, por el segundo vector, 20,5 metros. Todo esto dividido en la suma de las masas, 4 kilogramos más 1 kilogramo. Entonces podemos decir que tengo 6 por 4 son menos 24, y 4 por 14, que serían 56, puede ser, kilogramos por metro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. Bien. Y aplicamos acá lo mismo, ¿sí? Otra vez distributiva. 1 por 20, entonces me queda 20, y 1 por 5, que siguen siendo 5.
kilogramos metro. Y todo esto dividido en 4 más 1, que son 5 kilogramos. ¿Sí? Seguimos con la posición de ese centro de masa. Y ahora vamos a sumar los vectores. Entonces tengo menos 24 más 20, me queda menos 4, y 5 más 5, que me quedan 10 kilogramos por metro, dividido en 5 kilogramos. ¿Sí? En la división vamos a hacer lo mismo. El 5 se va a distribuir entonces para cada parte de este vector, tanto para 4 como para 10. Entonces, la posición del centro de masa me va a quedar con 4 sobre 5, o menos 4 quintos, coma 10 sobre 5, que son 2, en metros. ¿Sí? También lo pueden poner. 4 dividido 5 son menos 0.8 y 2 metros. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Entonces, para trabajar con centro de masa, recuerden que pueden trabajar tanto de esta forma, que es una forma vectorial, donde yo trabajo todo de una sola vez con R, o podemos separar por componentes, ¿sí? Si ustedes quieren y se les hace más fácil, pueden calcular primero para X y después para Y. Entonces, en vez de usar los vectores, solamente usan primero las partes en X de cada vector y después las partes en Y de cada vector. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? Vamos con velocidad del centro de masa. ¿Sí? En el caso de la velocidad del centro de masa, nosotros lo que tenemos es que este sistema de masas tiene una velocidad que es constante, que es la velocidad 2. ¿Sí? Esa velocidad 2 nos dice que era de 4,1 metros sobre segundo. ¿Sí? La última parte no me quedó claro de dónde sale. 61. A ver. Veamos. Ah, tenés razón. 56. Sumé con el otro, con 20. ¿Qué hice? Tenés razón. Es 56 y 5. Son 24, 20, son menos 4, 56, 5 son 61. Entonces esto es 61 dividido 5. 12,2. ¿Puede ser? ¿Así? Eso. Y este sí es 0,8. Entonces 0,8 y 12,2. Bien. Ajá. Bien. ¿Se entendió? Bueno. Veamos el tema de la velocidad. Eso. Bien. Ustedes me avisan si yo me equivoco con los cálculos, porque acá yo vi mal y sumé este con este, que era el mismo vector. A ver, veamos el tema de velocidad. La velocidad 2 es constante, entonces esa no se modifica. Pero la velocidad 1 sí. ¿Sí? La velocidad 1, tenemos entonces una velocidad 1 final, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más... Perdón, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Es decir, estamos calculando acá el cambio de velocidad. Y acá nosotros podemos eliminar la velocidad inicial porque sabemos que en un principio nos dice que parte el reposo. Eso nos da entonces que vamos a tener directamente la aceleración, que es menos 1,1 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por un tiempo de 4 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, esa velocidad final para la primera partícula va a ser de menos 4,4
en metros sobre segundo. Entonces ya tenemos las dos velocidades de nuestro sistema de partículas, ¿sí? Con esas dos velocidades ya puedo calcular la velocidad del centro de masa. De la misma forma y casi con la misma ecuación que calculamos la posición del centro de masa. Solamente que en este caso, cuando nosotros vayamos resolviendo, esto va a ser, la velocidad del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de la masa su i por la velocidad su i, todo esto dividido en la suma de las masas su i. ¿Sí? El primer cuerpo tenía una masa de 4 kilogramos, entonces tenemos 4 kilogramos por su velocidad menos 4,4 en metros sobre segundo. Más la segunda partícula era 1 kilogramo, 1 kilogramo por su velocidad de 4,1 metros sobre segundo. Todo esto dividido en la suma de las masas, que son 4 kilogramos más 1 kilogramo. Entonces, vamos a ver que arriba nos queda la distributiva, ¿sí? 4 por 4 son 16, nos queda menos 16. 4 por 4 son 16, nos queda 16 positivo en kilogramo metro sobre segundo. Más, como el otro es un valor 1, 1 por 4 que son 4, y 1 por 1 que son 1. También en kilogramo por metro sobre segundo. Y todo esto dividido en la suma de las masas, que son 5 kilogramos. Entonces, la velocidad del centro de masa va a ser igual, sumamos los vectores, nos queda menos 16 más 4, que va a ser menos 12, y 16 más 1, que son 17, en kilogramo por metro sobre segundo. Todo esto dividido en 5 kilogramos. Y ahora sí, repartimos el 5 para 12 y para 17. ¿Cuánto les da entonces el vector velocidad del centro de masa? Eso, menos 2.4, 3.4. ¿Sí? Y esto nos queda en metro sobre segundo. Muy bien. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Vamos bien? Este se va con este. En este caso nos piden velocidad final del centro de masa. Sí. En realidad lo que les pide es la velocidad del centro de masa a los 4 segundos. ¿Sí? Y es por eso que lo calculamos acá. O mejor dicho, calculamos primero la velocidad a los 4 segundos. ¿Se entiende? Bien. Claro, si les piden cualquier otro tiempo, tienen que calcular las velocidades para ese tiempo. Si les piden en el tiempo inicial, la velocidad del centro de masa va a quedar igual a la velocidad inicial del cuerpo 2. Claro que promediado con las masas. ¿Sí? A ver que lo acomode. No sé si se ve bien ahí. Si no, igual cualquier cosa, la pizarra también está en el grupo de WhatsApp o el video está en el canal de YouTube. ¿Sí? Bien. Sigamos. Veamos el ejercicio 2. Dice, una caja de 40 kilogramos se empuja a una velocidad constante mediante una fuerza F horizontal para que suba una pendiente de 30 grados, una distancia de 8 metros.
El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la pendiente es de 0,40 y calcular el trabajo realizado por la fuerza F aplicada y el trabajo de la fuerza del peso. Veamos. Tenemos una fuerza aplicada de forma horizontal. Esto, como es un peso, una caja, tiene un peso, ¿sí? Ese peso a su vez se descompone en un peso en X, en un peso en Y, y al tener un peso en Y tiene una normal. Aparte de eso, veamos qué movimiento está haciendo. Nos dice que se empuja a velocidad constante mediante una fuerza horizontal por una pendiente a una distancia de 8 metros. Bien. Se empuja a velocidad constante, ¿sí? Eso nos dice que el cuerpo está subiendo, ¿sí? No es lo mismo decir que se empuja que decir que se desliza. Si se desliza, tomamos que está yendo hacia abajo. Ahora, como esto va en dirección hacia arriba, tiene un coeficiente de roce, la fuerza se opone al movimiento, la fuerza de roce se opone al movimiento. Sería entonces también hacia abajo, ¿sí? Y vamos a poder determinar entonces a través de dinámica cuáles son los valores de las fuerzas, para poder así calcular el trabajo realizado por la fuerza aplicada y el trabajo del peso. Ahora, tenemos la masa, que es de 40 kilogramos, tenemos una distancia X, que es de 8 metros, y un coeficiente de roce mu cinético, ¿sí?, que es igual a 0,4. Aparte de eso, también tenemos el ángulo, que se nos da aquí, que es de 30 grados. Entonces, vamos a empezar por plantear cuáles son las condiciones de equilibrio, ¿sí? Ya una vez que nos dice que se mueve a una velocidad constante, ya sea que se deslice o que se empuje a velocidad constante, estamos diciendo que la aceleración es cero. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0, ¿sí? Esa suma de fuerzas en el eje X, si nosotros nos fijamos, es en sentido contrario al movimiento menos el peso en X menos la fuerza de roce, y en sentido del movimiento más la fuerza X, ¿sí? Eso debido a que la fuerza es horizontal, y al ser horizontal nosotros la vamos a tener que descomponer en dos fuerzas. Una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Bien, de esta forma recién la vamos a poder sumar con el eje que corresponde. Entonces, tenemos menos el peso en X, que baja, menos la fuerza de roce, también baja, y más la fuerza que lo empuja hacia arriba. Todo esto igual a 0. Ahora, si me voy del otro lado, si trabajo con Y, voy a tener que la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0, ¿sí? Eso porque el plano inclinado, mejor dicho, el cuerpo se mantiene siempre sobre el plano inclinado, no lo atraviesa, tampoco se levanta sobre el plano inclinado. Entonces acá yo tengo hacia abajo el peso en Y, hacia arriba la normal. Y si me fijo, tengo la fuerza en Y, esa componente de la fuerza, también hacia abajo. Entonces, tengo esas tres fuerzas. Y todo esto igual a 0, ¿sí? Es decir, acá tengo un sistema de dos ecuaciones. La incógnita que yo estoy buscando es la fuerza F, ¿sí? Eso porque no conozco esa fuerza.
Entonces, lo que vamos a hacer es despejar desde acá la normal. Entonces, la normal va a ser igual al peso en el eje Y más la fuerza en el eje Y. Eso porque acá yo tengo fuerza de roce. Y esa fuerza de roce, recordemos que cualquier fuerza de roce es igual a la normal por el coeficiente de roce mu. Entonces, de acá vamos a tener menos el peso en el eje X, menos la fuerza de roce, que es normal por mu, y más la fuerza en X. Todo esto igual a 0. ¿Sí? Podemos reemplazar entonces la normal por peso en Y más fuerza en Y. Me va a quedar menos el peso en X, menos la normal, que es el peso en Y, más la fuerza en Y, por el coeficiente de roce mu, y más la fuerza en el eje X. Todo esto igual a 0. Y ahora trabajemos solo con esta ecuación. ¿Sí? Entonces, el peso en X no es otra cosa que menos masa por gravedad por, y si es en X, el seno de 30 grados, ¿sí? El seno del plano inclinado, menos el peso en Y, masa por gravedad, y acá vamos a hacer una cosa, directamente voy a repartir este mu, entonces me va a quedar masa por gravedad, para que sea en el eje Y, por coseno de 30 grados, y por el coeficiente de roce mu. Y acá vamos a hacer lo mismo con la fuerza, ¿sí? Menos, porque este menos por menos es menos, menos por más menos, ¿sí? Menos por más menos, menos por más menos, nos quedan negativos los dos términos. Fuerza, y si nos fijamos acá en el plano inclinado, ¿sí? Estos 30 grados que tengo acá son los 30 grados que tengo acá y son los 30 grados que también tengo acá, ¿sí? Es decir, para descomponer en el eje Y voy a usar seno de 30 grados. ¿Por qué va el mu? Porque estamos hablando de fuerza de roce. Recordad que la fuerza de roce es normal por mu. En este ejercicio no estamos trabajando con cuerpos rígidos. En cuerpos rígidos por ahí podemos usar la otra ecuación, que es la ecuación de torque. Sí, ahí por ahí no va mu ni tampoco la normal. Pero cuando estemos trabajando solo con una caja que desliza sobre un plano inclinado, sí tenemos que poner normal por mu. ¿Se entiende? Bien, bien. De nada. Entonces tengan en cuenta eso. En plano inclinado con cuerpos rígidos sí, usamos torque directamente y es un poquito más sencillo. Pero acá sí con normal común. Bien. Acá lo mismo. Fuerza en Y es la fuerza por el seno de 30 grados y por el coeficiente mu. ¿Sí? Y más la fuerza en X, que es la fuerza por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Si nos fijamos, yo tengo masa por gravedad, o sea, tengo la masa, la gravedad es constante, tengo el ángulo y tengo el coeficiente de roce. Entonces puedo despejar el valor de esa fuerza F. ¿Sí? Si saco factor común la fuerza F de este lado, esto va a ser igual a F por, lo voy a acomodar un poco, coseno de 30 menos mu por el seno de 30. Y puedo pasar al otro lado los términos que vienen de peso. ¿Qué va a ser? Pasa positivo, masa por gravedad por el seno de 30, más masa por gravedad por coseno de 30 y por el coeficiente mu. Entonces la fuerza me va a quedar igual a todo este término dividido en coseno de 30 menos mu por seno de 30. De esta forma, ¿sí? Como son todos datos, lo podemos calcular. Nuestra masa es 40 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado
por el seno de 30 más 40 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por coseno de 30 por el mu de 0,4 dividido coseno de 30 menos 0,4 por el seno de 30. ¿Cuánto les da entonces el valor de la fuerza? Puede ser que les dé aproximadamente 498,16 newton. A ver. 382. ¿Me fijo? A mí también me da 498,16. Ajá. Entonces, vamos por ese resultado. Revisa el cálculo, fíjate de usar paréntesis en esta parte de arriba principalmente y también al dividir en esta parte de abajo, ¿sí? Hay veces que la calculadora lo que hace es, si vos usas paréntesis arriba, toma lo de arriba como una sola cosa, pero al dividir, divide solamente en el primero y al otro lo toma como que está restando. Entonces, usen paréntesis para poder calcular, ¿sí? Si el fx sería seno de 30, porque agregan coseno de 30. La fuerza en x es por coseno. Fíjate que los 30 grados están acá, ¿sí? En el peso es por seno. A ver. Veamos. Esto es peso, masa por gravedad por seno de 30. Este es el peso en x, ¿sí? Eso pasa porque el ángulo, 30 grados, está ubicado acá. Entonces para x está usando seno. En el peso en y se usa coseno, justamente porque el eje y está ayudando a formar el ángulo de 30 grados. Entonces ahí es masa por gravedad por coseno de 30 y por mu, ¿sí? En el caso de la fuerza en y, que es esta, vamos a ver que el ángulo está acá, y eso pasa porque la fuerza es horizontal, ¿sí? Y el plano inclinado tiene el ángulo de 30 grados. Entonces lo que tenemos acá es una recta entre dos líneas paralelas. Los 30 grados que tengo acá se repiten acá, son ángulos alternos internos, ¿sí? Entonces, para el eje Y se utiliza seno, que es este de acá, por mu. Y para el eje X, que es la fuerza que teníamos en esta parte de acá, usamos coseno de 30. Ahora, de estos dos sacamos factor común, fuerza. Fuerza me queda coseno de 30 menos seno de 30 por mu, que era este pedazo de acá. Y estos dos pasaron al otro lado como masa por gravedad por seno de 30 y masa por gravedad por coseno de 30 por mu. ¿Se entiende? Bien. ¿Hay alguna duda con los ángulos?
¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? Pregunten, ¿sí? Bueno. Entonces, nuestra fuerza es de 498,16 newton. Tengan cuidado con los paréntesis, si no vayan calculando parte por parte antes de la división, ¿sí? Teniendo en cuenta la fuerza, vamos a ver ahora el tema del trabajo, ¿sí? Como bien nosotros vemos, la fuerza y lo que viene a ser el movimiento tiene un ángulo también de 30 grados, ¿sí? Es decir, de esta descomposición de fuerzas, la única parte de la fuerza que realiza trabajo es la fuerza en el eje X, ¿sí? Es esta. Porque la fuerza en el eje Y ayuda solamente a formar la normal. Entonces, el trabajo de la fuerza es igual a la fuerza en el eje X por la distancia avanzada. Esa fuerza en el eje X es la fuerza por el coseno de 30 grados y por nuestra distancia X de 8 metros, ¿sí? Entonces, el trabajo de la fuerza va a ser igual a nuestra fuerza de 498,16 newton por coseno de 30 y por la distancia de 8 metros. ¿Cuánto les da el trabajo de la fuerza? Hola, ¿cómo andas? Sí, estamos grabando la clase. 3.451,3. 3.451,3. Y este está Una consulta. en ceros. Sí, decí. ¿Ahí nos falta multiplicar por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento? Sí, es este. ¿Ese es el ángulo? Ajá. O sea, si bien nosotros lo que hacemos es descomponer la fuerza, porque acá lo que estamos haciendo es descomponer la fuerza más que nada, el ángulo que formaría serían 0 grados. ¿Ves? Por eso si vos multiplicás por coseno de 0, sigue siendo 1 y sigue siendo el mismo valor. Ahora, si no tomamos en cuenta que esto tiene un ángulo de 30 grados y mandamos la fuerza completa para el cálculo, el ángulo que formaría en ese caso, a ver, acercamos esto acá, ¿sí? Es los 30 grados de vuelta, porque estos 30 grados de acá son los mismos 30 grados de acá. Entonces, esta descomposición que nosotros hicimos acá, ¿sí? Ya corresponde también con la descomposición, o mejor dicho, con el mismo ángulo que tiene la fuerza respecto a la trayectoria del movimiento. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bien. Chicos, ¿tienen alguna duda? Pregunten, ¿sí? Profe, yo tenía una duda. Ahí cuando dice que se desliza, entonces no se dirige hacia abajo el movimiento, ¿no? Usted hizo que se dirige hacia arriba. Claro, porque acá dice se empuja, dice. Se empuja a una velocidad Me constante. confunde la palabra se desliza, entonces yo pienso que se dirige hacia abajo. A ver. Acá tenemos que tener en cuenta una cosa. Si dice se desliza, es porque está cayendo, ¿sí? Entonces ahí el movimiento es hacia abajo. En este ejercicio que tengo acá, fíjate que dice se empuja a velocidad constante y dice una fuerza horizontal F para que suba. Entonces ahí ya te está diciendo que el movimiento es hacia arriba, ¿sí? Por eso es que consideramos desde el principio que nuestro movimiento es hacia arriba. ¿Se entiende?
Ah, bien, profe. Bien. Ah, no, pasa que yo me estaba confundiendo porque en el parcial anterior ahí decía se desliza, entonces si dice se desliza ahí sería en dirección contraria, ¿no? Claro, si dice se desliza o resbala, cuando dice se desliza o resbala, por lo general estamos hablando de que el movimiento es hacia abajo del plano inclinado. Ah, bien. Bueno, gracias. De nada. ¿Por qué solo F tiene trabajo? No dijimos que solamente F tiene trabajo. Dijimos que de F, del trabajo de F, solo lo hace la parte en X. ¿Sí? Veamos acá la descomposición. Las otras fuerzas también tienen trabajo. O sea, fuerza de roce genera trabajo, F genera trabajo, peso genera trabajo. ¿Sí? Solamente que para F, nosotros la única parte de F que genera trabajo es la fuerza en el eje X. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esta fuerza. ¿Bien? Lo vamos a ver desde el lado... Lo vamos a ver primero desde el lado de la descomposición en sí. Si yo descompongo, a ver, esta fuerza en una fuerza en X que es paralela al plano inclinado y una fuerza en Y perpendicular al plano inclinado, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, yo puedo calcular el trabajo de la fuerza como el trabajo de la fuerza en el eje X más el trabajo de la fuerza en el eje Y, ¿sí? Es decir, calculo de forma independiente los trabajos y los sumo. Ahora, de acá, de este trabajo de la fuerza en X va a ser igual a la fuerza por coseno de 30, ¿sí? Por los 8 metros, y como la trayectoria es hacia arriba, de esta forma, paralela, ¿sí? Por el coseno de 0 grados, si queremos agregar, ¿sí? Más. Ahora, cuando yo quiera calcular la fuerza en Y, vamos a tener fuerza por el seno de 30 por los 8 metros, ¿sí? Fuerza por distancia, y por el coseno del ángulo que forma. Pero si nos fijamos, el ángulo que forma acá, la fuerza en Y con la trayectoria, es de 90 grados. ¿Sí? Y ahí podemos decir que 90 grados, mejor dicho, el coseno de 90 grados es 0. Y eso inmediatamente hace que se anule todo este término, quedando que el único término que genera trabajo, por lo menos para la fuerza, es la fuerza en el eje X. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Tienen dudas? Pregunten, ¿sí? Bueno. Entonces, este trabajo es lo mismo que este de acá. Fuerza por coseno de 30 por 8, porque el coseno de 0 es 1, ¿sí? Ahora, cuando trabajemos la siguiente parte que nos pide trabajo de la fuerza peso, vamos a ver que el trabajo del peso, a razón de lo mismo normal, tiene trabajo 0. ¿Sí? Muy bien, la normal tiene un trabajo 0. ¿Sí? Cualquier fuerza que sea perpendicular a la trayectoria del desplazamiento tiene trabajo 0. ¿Sí? Solamente te quedas con aquellas fuerzas que sean paralelas o que tengan un ángulo menor o mayor a 90 grados respecto del desplazamiento, ¿sí? Bien, vamos con el trabajo del peso, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Bien, vamos con el trabajo del peso, ¿sí?
Igual que en el caso de la fuerza pasa algo similar. Para el peso nosotros tenemos que el peso se opone al movimiento. El movimiento es un movimiento de subida. Entonces el peso al oponerse tiene un ángulo, digamos, de 180 grados. ¿Sí? Aparte de eso, de las dos componentes que tiene el peso, que es el peso en X y el peso en Y, el único que va a generar trabajo es el peso en X. El peso en Y es perpendicular al desplazamiento y a la superficie, haciendo que su trabajo sea cero. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo trabajar con el peso en X. Peso en X por distancia por coseno del ángulo que forma, que sería 180 grados. ¿Sí? Recuerden que siempre que nosotros tenemos una fuerza que va en la misma dirección que el desplazamiento, su ángulo es cero. En la misma dirección, siendo los dos paralelos. ¿Sí? Si va en dirección contraria, entonces es 180 grados. Entonces, el trabajo del peso va a ser igual al peso en X, masa por gravedad, por el seno de 30 grados, por la distancia X y por el coseno de 180. Entonces, el trabajo del peso va a ser nuestra masa, 40 kilogramos, nuestra gravedad, 9,8 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, por el seno de 30, por la distancia de 8 metros y por el coseno de 180. ¿Cuánto les da el trabajo del peso? Muy bien, menos 1568. Estamos en joules, ¿sí? Y listo, ya tenemos los dos trabajos. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Bien. Corresponde que el trabajo sea negativo, y eso es porque la fuerza se opone al desplazamiento, ¿sí? Haciendo que su trabajo sea negativo. No como la fuerza que es positivo, ya que es la que genera ese desplazamiento hacia arriba. Bien. No sé si quieren sacarle captura. A ver cómo para qué. Me avisan si se ve ahí, si le quieren sacar captura. Tiene mi nombre, ahí está Daniel Ríos, creo que sí. Está en la descripción del grupo, está el enlace del canal. De nada. Veamos el ejercicio número 3. Nos dice, se tienen dos masas M1 y M2 del sistema de la figura 3, donde se puede despreciar el roce, no la mesa. Ajá. Estamos hablando de un sistema de dos masas que tiene una polea de esta forma, ¿sí? Entonces, tenemos una masa M1 en esta parte, una masa M2, y nos dice, donde se puede despreciar el roce con la mesa, supongo que será,
Si la polea tiene un radio R igual a 10 centímetros, que serían 0.10 metros, y su masa es de 15 kilogramos, la masa de la polea supongo que es de 15 kilogramos, está girando debido a la fricción sobre una cuerda y se la puede considerar como un disco. Entonces tenemos inercia del disco, que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Sabiendo que la aceleración que alcanza el sistema es de 7,8 metros sobre segundo, tenemos entonces aceleración 7,8 metros sobre segundo al cuadrado, y que la suma de las masas M1 más M2 es de 250 kilogramos, determinar el valor de la masa 1 y el valor de la masa 2. Masa 1 más masa 2 igual a 250 kilogramos. Veamos. Empecemos por ver cuáles son las fuerzas que afectan a cada uno de los cuerpos, ¿sí? Empezando por la masa 1, como nos dice que el roce con la mesa es despreciable, podemos trabajar sin fuerza de roce. Entonces tengo hacia abajo su propio peso, hacia arriba la normal y en dirección de la polea la tensión que vamos a llamar tensión 1, ¿sí? A su vez, esa tensión 1 se transmite por el cable a la polea en este sentido. ¿Bien? Ahí tenemos tensión 1 también. Si vamos al segundo cuerpo, este tiene hacia abajo su peso, que es el peso 2, hacia arriba la tensión 2, que es la tensión que se transmite aquí. Ahora, recordemos que a diferencia de los ejercicios que habíamos visto en dinámica, donde suponíamos que la polea no tenía masa y era una polea de tipo ideal, acá la polea genera una resistencia. Y es por eso que podemos decir que al generar esa resistencia, nosotros lo que vamos a tener es justamente dos tensiones diferentes en lados diferentes de la polea. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. No es como en el otro, que en dinámica, donde al ser una polea ideal, la tensión era la misma para ambos cuerpos. Entonces, a partir de esto yo puedo plantear qué es lo que va a pasar con la sumatoria de fuerzas. Vamos a suponer que todo este sistema, ¿sí?, el movimiento que hace es hacia abajo, y eso porque se mueve hacia esta masa, ¿sí? Debido a que no hay roce, podemos decir que se va a mover en este sentido. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje X para el primer cuerpo es igual a la masa 1 por la aceleración. Y acá nosotros tenemos que la única fuerza en el eje X es la tensión 1, siendo igual a la masa 1 por la aceleración. De acá no tenemos ni la tensión 1 ni la masa 1. La aceleración sí la conocemos y es la misma para ambas masas debido a que son masas conectadas por una cuerda. En el caso del segundo cuerpo, la sumatoria de fuerzas ya se hace en el eje Y y es igual a la masa 2 por la aceleración. De estas fuerzas, en sentido del movimiento, está el peso 2 y en sentido contrario, la tensión 2, siendo esto igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, tenemos estos valores, ¿sí? Lo que pasa es que desconocemos el valor de las tensiones y desconocemos las masas. Esto nos puede ayudar, pero seguimos sin conocer las tensiones. Y es ahí en donde entra la ecuación de cuerpo rígido, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es un disco que está afectado por dos fuerzas. Una fuerza en este sentido, una fuerza en este sentido. Acá tengo la tensión 1 y acá tengo la tensión 2. Ahora, como este disco gira,
y está girando en este caso en sentido horario, ¿sí? Lo que vamos a plantear es que la sumatoria de los torques es igual a la inercia por la aceleración angular alfa, ¿sí? De acá nosotros lo que podemos decir es que tengo, esto tiene un radio, o sea, el brazo de palanca para generar torque para esas tensiones no es otra cosa que el radio, y podemos entonces calcular, mejor dicho, podemos plantear las ecuaciones de esta parte. Ahora, vamos a tomar positiva la fuerza que genere el torque en el sentido del movimiento, ¿sí? Es decir, si esto gira así, la tensión 2 gira en el mismo sentido, entonces la tensión 2 es positiva. Tengo tensión 2 por radio. Y la tensión 1 que gira en sentido contrario, negativa, menos tensión 1 por radio. Igual a la inercia por la aceleración angular alfa. ¿Se va entendiendo? Eso. Entonces, puedo sacar factor común radio, ¿sí? Quedándome entonces tensión 2 menos tensión 1 por radio igual a la inercia. Ven que la inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Por alfa. Pero si nosotros recordamos que existe una relación entre la aceleración y alfa, y es que la aceleración es igual a la aceleración angular alfa por el radio. Y por lo tanto, ese alfa va a ser igual a la aceleración sobre el radio. Siendo esta aceleración la aceleración del centro de masa, ¿sí? Que es la aceleración que tiene el sistema de bloques. Entonces, esta aceleración es conocida. Podemos poner acá aceleración sobre radio. Ahora, vamos a ver que radio anula el cuadrado, ¿sí? Porque esto puede pasar dividiendo. Y acá tengo radio multiplicando y radio dividiendo, este puede anular a este. Por lo tanto, esa diferencia de las tensiones, tensión 2 menos tensión 1, va a ser igual a un medio de la masa por la aceleración. Esta equivalencia es la que me sirve para poder utilizar con estas dos ecuaciones. Porque yo ahora puedo juntar las dos ecuaciones, sumando ambas, ¿sí? Quedándome entonces tensión 1 igual a masa 1 por aceleración y peso 2 menos tensión 2 igual a masa 2 por aceleración. Si sumamos las dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver que nos va a quedar tensión 1 menos tensión 2 más peso 2 igual a la aceleración por la masa 1 más la masa 2. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Ahora, podemos entrar con esta ecuación de acá, ¿sí? Pero acá tengo tensión 2 menos tensión 1, acá tengo tensión 1 menos tensión 2, acá tengo tensión 2 menos tensión 1. Eso va a hacer que cuando yo quiera reemplazar, no lo reemplace tal cual está, sino con un signo negativo, menos un medio de la masa por la aceleración, más el peso 2 igual a la aceleración por la masa 1 más la masa 2, ¿sí? Y ahora me queda esta ecuación. Bien. Podemos usar entonces la primera ecuación que nos dieron de la suma de las masas, que nos decía que la masa 1 más la masa 2 era igual a 250 kilogramos. Eso quiere decir que la masa 1 va a ser igual a 250 menos la masa 2. Por lo tanto,
¿qué podríamos obtener? A ver, veamos. Este término puede pasar al otro lado y vamos a tener esto. A ver, esto lo dejemos de lado un poquito. Ya vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a tener peso 2, masa 2 por gravedad. Igual a la aceleración por masa 1 más masa 2, más 1/2 de la aceleración, perdón, de la masa del disco por la aceleración. La masa 2 es incógnita. La masa 1 más la masa 2 la tengo desde acá, 250 kilogramos. Eso quiere decir que acá ya son todos datos conocidos y por lo tanto la masa 2 va a ser igual a la aceleración que nos habían dado de dato de 7.8 metros sobre segundo al cuadrado por la suma de las masas, masa 1 más masa 2, que nos habían dado la ecuación que nos decía que eran 250 kilogramos, más 1/2 de la masa del disco, donde la masa del disco de la polea era 15 kilogramos, por la aceleración que sigue siendo la misma aceleración del centro de masa de 7.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto dividido en nuestra gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos da? La masa 2. $204,9. Bien. 204,33. 204,3. Y esto está en kilogramos. Tenemos masa 2. Esta masa 2 ya la podemos reemplazar en la ecuación despejada de acá. Eso quiere decir que la masa 1 son 250 kilogramos menos los 204.3 kilogramos. ¿Cuánto les da la masa 1? $45,66. Muy bien. 45.66 kilogramos. Muy bien, chicos. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? ¿Por qué se aplica la ecuación de rotación? Muy bien. ¿Sí? Estamos considerando acá que no tenemos una polea ideal. Entonces, al no haber una polea ideal, porque ya sabemos desde un principio que tenemos una polea que tiene inercia, tiene masa y tiene su radio, entonces genera una resistencia, ¿sí? Esa resistencia que genera la polea justamente hace que las tensiones en ambos lados de la polea sea diferente. Y al haber diferentes tensiones, entonces se genera un torque, que es el que explica el por qué gira la polea y cuál es la aceleración que toma esa polea al momento de girar. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Bien. Veamos cuando multiplicaste por un signo menos. Ajá, sí, decimos. ¿No tendría que ser en ambos miembros? No. Lo que pasa es lo siguiente. No es multiplicar por un signo menos. Lo que pasa es que yo hice esto. Tengo estos dos términos. ¿Sí? T1 menos T2. Tengo acá T2 menos T1. T1 menos T2. Si yo le saco factor común negativo, menos 1, digamos, a este par de valores,
lo que va a pasar es que yo divido T1 dividido menos 1, me queda menos T1. Menos T2 dividido menos 1, me queda más T2. Que es lo que yo quería poner acá, T2 menos T1. Entonces lo que va a hacer es que puede entrar esta expresión, pero con un negativo puesto adelante, ¿sí? No es que estoy multiplicando por menos 1 todo el término, es que le estoy sacando factor común a estos dos primeros términos para que se forme lo que yo tengo acá. ¿Se entiende? Bien. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien. Veamos el ejercicio 4, ¿sí? Dice, una viga uniforme de 980 N de peso está articulada en el extremo A y se sostiene de dos puntos mediante un cable que pasa por la polea sin fricción, como se muestra en la figura. Entonces, tenemos una viga articulada, tenemos una caja que está ubicada sobre esa viga, que está ubicada a una distancia D desde el extremo, ¿sí? A su vez también tenemos que esta viga tiene una longitud, en este caso, de 10 metros. Y tiene una distancia de 2 metros a la cual está ubicado el cable y la polea, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos la polea aquí arriba, de esta forma. El cable sube por acá y vuelve a bajar de este lado. Así. Y forma un ángulo de 60 grados. La viga nos dice que tiene un peso uniforme, entonces el peso de la viga es de 980 N. Y tenemos una articulación en A. Recordemos que hablar de articulación y de esta forma como está dibujado, estamos hablando de un apoyo fijo, ¿sí? Que genera dos reacciones de vínculo. Una reacción que es vertical hacia arriba y una reacción horizontal, ¿sí? Ya sea en este sentido o en sentido contrario. Ya vamos a ver. Por el sentido que tiene esto, yo lo voy a dibujar en sentido contrario, así. Y nos dice, considerando que la tensión máxima que puede soportar el cable es de 800 N, entonces nos está dando los valores de tensión. Tensión es igual a 800 N. Determinar la distancia máxima con respecto al extremo A la que puede colocarse un paquete de 6 kN. Entonces acá nosotros tenemos un peso de 6 kN, lo que es equivalente a decir 6.000 N. El peso de la propia viga, recordemos que siempre se ubica cuando es una viga uniforme en el centro de la viga, y en este caso esto es de 980 N. Y lo que se nos pide es calcular esta distancia X y el módulo dirección de la reacción en la articulación. A ver, vamos bien. Si hablamos de fuerza, nosotros en fuerza tenemos las fuerzas de reacción, la fuerza de peso y la fuerza que tenemos acá, que es la fuerza del peso de la propia viga. De este lado tengo una tensión hacia arriba, ¿sí? Y esta tensión que también va a ir hacia arriba, ¿sí? Estamos hablando de una polea que es una polea ideal, y eso nos dice que esta polea no genera ningún tipo de resistencia. Al no generar resistencia, ¿sí? La tensión en este lado y la tensión en este lado es la misma. ¿Se entiende? ¿Lo puedes
explicar eso de vuelta, por favor? Sí. A ver, nosotros tenemos acá dos tensiones, ¿sí? Porque es un cable que está doblado y que tiene acá una tensión y acá otra tensión. Ahora, estamos hablando acá, y según lo que nos dice el ejercicio, ¿qué pasa por una polea sin fricción? Entonces, hablar de polea sin fricción es hablar de una polea que no presenta resistencia y por lo tanto la tensión de este cable y la tensión de este cable es la misma, ¿sí? No es como el ejercicio del caso anterior, donde la polea tenía un radio y una masa, y a su vez una inercia. Porque aquí lo que se genera es justamente una resistencia que cambia la tensión del cable en cada tramo. En este caso, al ser una polea ideal, las dos tensiones son iguales, ¿sí? Entonces, las dos tensiones son iguales y las dos van hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, chicos? Bien. Vamos a ver entonces el tema de las fuerzas y la descomposición de las fuerzas, ¿sí? Las dos tensiones ya las pusimos que van hacia arriba. Entonces, vamos a descomponer esta tensión que es oblicua. Esa tensión genera una tensión vertical hacia arriba y una tensión horizontal hacia la derecha, ¿sí? Es decir, una tensión en X y una tensión en Y. Ahora, vamos a calcular la distancia usando momento, ¿sí? Y eso porque en realidad acá tengo varias incógnitas, ¿sí? Si bien tengo las dos tensiones, tengo acá las fuerzas, tengo dos reacciones que son incógnitas, ¿sí? Como tengo las fuerzas las podría determinar, pero como me piden lo primero que me piden es distancia, vamos a usar momento para calcular esa distancia. Y recordemos que el punto donde elegimos tomar momento, siempre vamos a elegir el punto que anule la mayor cantidad de reacciones, es decir, la mayor cantidad de incógnitas. En este caso vamos a elegir la articulación de acá, ¿sí? Entonces, al elegir esta articulación, anulo las dos incógnitas que tengo, que son la reacción en el eje X y la reacción en el eje Y, y me quedo, ¿sí?, con las fuerzas verticales que generan momento y las tensiones también verticales, tanto esta como esta. Esta tensión de acá abajo no va a generar momento, y eso pasa porque si yo estiro su recta de acción, ¿sí?, va directo hacia el punto de aplicación. Si bien acá es un poco grueso la viga que yo dibujé, iría de forma directa hacia el punto de aplicación que está ubicado acá. Bien, haciendo que su distancia sea 0. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bien, entonces, empecemos a calcular la sumatoria de los momentos respecto a si esto se mantiene en equilibrio estático, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Aquí nosotros lo que vamos a tener va a ser, a partir de este punto, vamos a tomar, por ejemplo, sentido, no sé, antihorario positivo, ¿sí? Sentido horario negativo. A ver, vamos viendo cómo va girando cada uno. Cuando ustedes no sepan cómo gira, ustedes tomen una regla, coloquen la regla a lo largo igual que la viga, ¿sí?, y aprieten fuerte este extremo de la regla y que no se mueva, y empiezan a empujar como la fuerza lo indica. Si la fuerza dice que empujen hacia abajo, empujan hacia abajo y van viendo cómo gira la regla, y ese es el sentido de giro, ¿sí? Por ejemplo, acá esta fuerza empuja hacia abajo, su sentido de giro es un sentido antihorario. Entonces esto es menos 6.000 newton por la distancia X, que es desconocida. Pasamos a la siguiente fuerza, 980.
Esto también gira en este sentido. Menos 980 newton por su distancia, que como estamos hablando del peso de una viga uniforme, es la mitad de la viga, que son 5 metros. Vamos a la primera tensión en el eje Y. Esto lo vamos a poner tensión Y. Y esta gira en este sentido contrario a las otras. Más la tensión en el eje Y por su distancia, que acá vemos que tiene 2 metros. Y acá tenemos 10 de punta a punta. Entonces 10 menos 2 nos da una distancia de 8 metros. Y más, vemos la última tensión, que gira igual que la anterior. La tensión... ¿Por qué 5 metros? ¿Cómo? ¿Por qué 5 metros? Los 5 metros son del peso uniforme. Recordad que la viga total tiene 10 metros. Si estamos hablando de un peso uniforme, siempre lo ubicamos en el centro de la viga, es decir, la mitad de la distancia total. Serían 5 metros. De ahí salen los 5 metros de este 980. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Eso. Ahora tenemos la tensión T por la distancia total, que son 10 metros. Y listo. Todo esto debería ser igual a 0 para mantenerse siempre en equilibrio. Entonces, de estos términos, el que no conozco es X. Esto lo puedo pasar a otro lado. Eso me va a dejar de este lado menos 980 newton por 5 metros, más la tensión en I, que nos dice que el cable tensor soporta 800 newton. Entonces serían 800 newton para que sea en I. Si nosotros nos fijamos, el ángulo es de 60 grados en esta parte. Entonces sería por el seno de 60 y por los 8 metros. Y más los 800 newton por 10 metros. Todo esto igual a 6000 newton por su distancia X. ¿Sí? Este término que estaba restando paso sumando al otro lado. Y por lo tanto, X va a ser igual a 980 por 5, más 800 por seno de 60 por 8, más 800 por 10. Todo esto dividido en 6000 newton. ¿Cuánto le da la distancia X? Mm, 0,65. ¿Les dio lo mismo? 1,44, eso está mejor. Revisa bien el cálculo, fíjate los paréntesis. También me da 1,44 metros. Bien. ¿Les dio lo mismo a los demás? ¿Vamos bien? Eso. Bueno. Ya tenemos entonces el valor de la distancia, ¿sí? Que es lo que nos pedía el primer punto. Vamos a calcular ahora el valor de las reacciones. El valor de las reacciones ya lo podemos determinar directamente por la sumatoria de las fuerzas. Entonces nosotros vamos a tener la sumatoria, acá, la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Según la descomposición que nosotros hicimos acá, nosotros lo que vamos a tener es la fuerza de la reacción en sentido negativo porque va hacia izquierda,
y la tensión en el eje X positiva que va hacia derecha. Entonces tengo menos la reacción en X más la tensión en X igual a 0. Y por lo tanto esa reacción en X va a ser igual a la tensión en el eje X, que serían los 800 newton por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto les da la reacción en el eje X? $400. Eso. 400 newton. Listo. Vamos a ver la reacción en el eje Y. Entonces vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que también tiene que ser igual a 0 para que se mantenga estático. Tengo hacia abajo, ¿sí?, los 6000 newton, es decir, menos 6000 newton. Hacia abajo los 980 newton. Hacia arriba la tensión en Y, hacia arriba la tensión y hacia arriba la reacción en el eje Y, ¿sí?, que es esta reacción, esta tensión en el eje Y y esta tensión de acá. Todo esto tiene que ser también igual a 0. Y de acá podemos decir que esa reacción en el eje Y va a ser igual a los 6000 newton más los 980 newton. Profe, no puedo ver nada. ¿Podrías agrandarlo? Sí, ahí. Ahí. Eso. Entonces son 6000 newton más los 980 newton que pasan los dos positivos al otro lado, y las dos tensiones que restan, que serían menos la tensión en Y, que son 800 newton por el seno de 60, y menos la tensión, que son 800 newton. ¿Cuánto les da la reacción en el eje Y? $5487,7. ¿Les dio lo mismo? Eso. Muy bien. En newton. Listo. Ya tenemos las dos reacciones, ¿sí? Ahora, si nos fijamos, tenemos las componentes de la reacción total. Estos son la reacción AX, la reacción A Y. Si yo quiero calcular la reacción A, la calculo mediante Pitágoras, ¿sí? Entonces, el módulo de la reacción A es la raíz cuadrada de la reacción A en el eje X elevada al cuadrado más la reacción A en el eje Y elevada al cuadrado. Por lo tanto, va a ser la raíz cuadrada de 400 newton elevados al cuadrado más los 5487,17 newton elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da el módulo de la reacción A? Bien, 5501.7. Muy bien. 73. Listo. Tenemos nuestra reacción A. Bien. Determinada la reacción A, lo que nos pide ahora es, esto es solamente el módulo, ¿sí? Recuerden que hablar de módulo es hablar del valor de la reacción. Ahora nos falta la dirección de esa reacción. Y para eso nosotros vamos a ver que, como habíamos dibujado y como nos salió bien los resultados todos positivos, entonces significa que no había que cambiar ninguna de las direcciones que planteamos. La reacción Y es hacia arriba y la X es hacia izquierda. Entonces estamos hablando de que la reacción Y es hacia arriba, la reacción X es hacia la izquierda, ¿sí? La reacción total, si yo sumo las dos, me queda de esta forma. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, si nosotros a esto lo vemos
por cuadrantes, es decir, recordemos que acá tenemos las líneas de los ejes. Nosotros vamos a tener primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esta reacción está en el segundo cuadrante, entonces tenemos que calcularle su ángulo. Ese ángulo va a ser igual a la tangente del ángulo alfa, que es el ángulo que yo quiero determinar, que viene a ser todo este ángulo de acá, va a ser igual a la componente RAI sobre RAX. ¿Sí? Entonces, ese ángulo alfa va a ser igual a arco tangente de la reacción AI sobre la reacción AX. Y de ahí puedo decir entonces que alfa es igual a arco tangente. La reacción ahí, como va hacia arriba, es positiva y son 5487.17 newton, dividido la reacción AX, que va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa, menos 400 newton. ¿Cuánto les da el ángulo? Menos 85.83 grados, ¿sí? Bien. Ahora, ¿este es el ángulo que nos sirve o no? No, muy bien, ¿sí? Siempre tenemos que ver cuál es el ángulo que realmente nos sirve. Justamente, nosotros tenemos ese ángulo acá, un ángulo negativo en el cuarto cuadrante. Lo vamos a tener que llevar al segundo cuadrante. Y para eso lo que hacemos es que el valor de alfa que nosotros necesitamos sea igual a 180 menos los 85.83 grados. ¿Sí? ¿Cuánto les daba eso? Bien, 94,16 grados. Bien. Lo pueden poner con minutos y segundos si quieren, lo pueden dejar como decimales, está bien, solamente aclaren que este es el ángulo. Entonces, esta es la dirección que tiene nuestra reacción, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿El Bueno. ángulo se pudo sacar de otra manera? Sí, sí, lo podés sacar con cualquiera de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ¿sí? La diferencia es que en cada caso, si vos calculás con seno, por ejemplo, vas a usar la reacción ahí y vas a usar el módulo de la reacción total, ¿sí? Si vos lo calculás con coseno, la reacción a x y vas a usar la reacción total. Entonces, por ahí una de las razones que las calculamos a partir de tangente es para no tener que usar el módulo de la reacción total porque es también parte del cálculo. Si calculamos mal esto, automáticamente el ángulo también nos va a salir mal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. A ver, podría explicar el caso donde hubiéramos posicionado mal el apoyo en el sentido X. Bien, en realidad no cambia mucho si nosotros lo que hacemos es posicionar mal la fuerza. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros posicionamos mal la fuerza, es decir, en vez de en el sentido que iba, que es hacia izquierda, lo poníamos hacia derecha, lo que va a pasar es que al momento de calcular en esta parte de acá, la reacción les va a dar negativa. ¿Sí? Que la reacción les dé negativa no quiere decir que va hacia izquierda. Una reacción negativa les está diciendo, les está indicando que el sentido que ustedes tomaron al inicio del cálculo está mal puesto.
que va en sentido contrario al sentido que nosotros consideramos, ¿sí? Eso quiere decir que al darles acá negativo, ustedes tienen que cambiar el sentido hacia el otro lado, quedando entonces hacia izquierda, ¿sí? Y a partir de ese cambio, ya el resto del cálculo sigue siendo el mismo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, chicos? ¿Hay alguna duda? Claro, sí, los sentidos lo van a definir, o sea, el sentido final que tiene la fuerza o la reacción, lo van a definir de acuerdo al signo con el cual les quede esa reacción, ¿sí? Si la reacción les quedó positiva, no quiere decir que va en sentido positivo, quiere decir que el sentido que ustedes consideraron está bien hecho, está bien puesto, digamos. Si la reacción le da negativa, cualquiera sea el sentido que ustedes hayan considerado, que sea hacia arriba, hacia abajo, o en X hacia izquierda, hacia derecha, ¿sí? Pasa lo mismo. Una reacción negativa les indica que el sentido que consideramos al inicio del cálculo está mal puesto y por lo tanto hay que cambiar el sentido, ¿sí? Ya una vez que ustedes cambian el sentido, lo toman en cuenta para poder calcular el ángulo más que nada, ¿sí? Porque el módulo lo van a calcular sea positivo o negativo, siempre le va a dar lo mismo. Y eso pasa porque aunque sea positivo o negativo cualquiera de los valores, al estar elevado al cuadrado, el resultado de ese cuadrado se va a hacer positivo, ¿sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Bueno. ¿Pasamos al siguiente o tienen alguna otra pregunta? Veamos el 5. El 5 nos dice, Alejandro juega con dos pelotas de masas iguales, ¿sí? Entonces básicamente estamos hablando de que la masa 1 es igual a la masa 2. Aparte de eso nos dice que son masas de 0,219 kilogramos. Lanza la masa 1 con una energía cinética, tenemos la energía cinética inicial de la masa 1, que es de 2.97 joules, para que choque con la masa 2 inicialmente en reposo. Luego del choque, la bola 1 sale con un ángulo de 30 grados de su dirección inicial, en tanto que la masa 2 sale a 90 grados respecto de la masa 1. Determinar las magnitudes de las cantidades de movimiento de la masa 1 después del choque y de la masa 2 después del choque. Bien. Vamos a ir viendo. Hagamos primero un gráfico. Por ejemplo, tengo la masa 1 que se dirige con una cierta velocidad, ¿sí? Velocidad que es desconocida porque tenemos su energía cinética. Aparte de esa masa 1, hay una segunda masa, que es nuestra masa 2, que está en reposo, ¿sí? Una vez que las dos masas chocan, de esta forma, la masa 1 sale a 30 grados de su dirección original, de su dirección inicial. Entonces, si la dirección inicial era totalmente horizontal, la masa 1 está saliendo con una dirección de 30 grados respecto de esa dirección, ¿sí? Y a su vez, la masa 2 sale con una dirección a 90 grados de esta masa 1 que sale hacia arriba. Es decir, sale en esta dirección, perpendicular a la dirección que tiene la masa 1. ¿Sí? Así.
No sabemos si la velocidad es mayor o menor que la anterior, así que lo podemos dejar calculado. Entonces, tengo masa 1, masa 2, velocidad 1 antes del choque, masa 1, velocidad 1 después del choque, masa 2, y su velocidad 2 después del choque. ¿Sí? De esta forma. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios donde el movimiento no es de una sola dimensión, ¿sí?, sino en dos dimensiones, lo que nos conviene es descomponer cada velocidad. Por ejemplo, esta velocidad 1 tiene un ángulo de 30 grados. Eso me permite poder descomponer esa velocidad 1 en una velocidad 1 en el eje X después del choque, una velocidad 1 después del choque en el eje Y. ¿Sí? Ahora, si hablamos de la velocidad 2, ¿sí?, recordemos que es 90 grados respecto de la velocidad 1. Eso quiere decir que si acá tengo 30, acá voy a tener 60 para que cumpla, o mejor dicho, para que se completen esos 90 grados. ¿Sí? Y otra vez pasa lo mismo. Lo que me conviene hacer es descomponer esa velocidad en una velocidad en X y en una velocidad en Y. Porque de esta forma, yo lo que voy a tener es cantidades de movimiento en cada eje. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de movimiento en el eje X inicial es igual a la cantidad de movimiento final también en el mismo eje X. ¿Sí? De ahí nosotros podemos plantear que inicialmente la cantidad de movimiento en el eje X es masa 1 por la velocidad 1. La masa 2 no tiene cantidad de movimiento, esto debido a que tiene una velocidad de 0. ¿Sí? Del otro lado tengo lo que pasa después del choque. Las dos masas se dirigen con ángulos diferentes. Sin embargo, me va a quedar masa 1 por la velocidad 1 después del choque en el eje X, más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque también en el eje X. De esta forma. ¿Sí? Esta es la conservación de la cantidad de movimiento en el eje X. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Las dos masas son masas iguales, ¿sí? Desde un principio nos dice que está jugando con dos masas iguales. Puedo sacar entonces factor común masa y dejar directamente velocidad 1 después del choque en el eje X más la velocidad 2 después del choque también en el eje X. Y del otro lado quedar directamente masa por velocidad 1. Como las masas son iguales, puedo eliminar masa con masa y dejar una igualdad que me diga que la velocidad 1 antes del choque es igual a la suma de las velocidades después del choque. Claro que en el eje X. ¿Sí? Entonces, planteamos esta primera ecuación. Ahora, si vamos por el otro lado, vamos a tener que la cantidad de movimiento inicial en el eje Y es igual a la cantidad de movimiento final en el mismo eje. Inicialmente, la partícula se mueve totalmente horizontal. Eso quiere decir que esa cantidad de movimiento es 0. Y después del choque, la masa 1 va hacia arriba y la masa 2 va hacia abajo. Entonces tengo masa 1 por velocidad 1 después del choque en el eje Y, menos la masa 2 por la velocidad 2 después del choque también en el eje Y. De esta forma. ¿Sí? Y acá puedo plantear otra vez una igualdad. Entonces yo puedo decir que la velocidad 1 en el eje Y, masa 1 por velocidad 1 en el eje Y, va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2 en el eje Y. ¿Sí? Ambas después del choque. Estamos hablando otra vez de masas iguales, otra vez me permite anular los términos de masa.
y dejar directamente que la velocidad 1 en el eje Y es igual a la velocidad 2 después del choque también en el eje Y. ¿Sí? Bien. Ahora, tengo dos incógnitas, ¿sí? Más la tercera que es la velocidad 1, porque hasta ahora no la conozco. Y es para eso que me sirve la energía cinética, ¿sí? La energía cinética inicial de la masa 1 es igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 antes del choque elevada al cuadrado, ¿sí? De acá yo puedo calcular entonces el valor de esa velocidad 1, que va a terminar siendo la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre mi masa 1, ¿sí? Para eso es que me sirve esa energía cinética que me dieron, para poder calcular el valor de la velocidad. Entonces, la velocidad 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por mi energía cinética de 2.97 joules dividido en mi masa 1 de 0.219 kilogramos. ¿Cuánto me da esa velocidad 1? (5.2 metros sobre segundo). Muy bien. Tenemos valor de la velocidad 1, ¿sí? Vamos a volver acá, a estas dos ecuaciones. Ya conocemos velocidad 1 con un valor de 5.2. Vamos a establecer de acá la relación entre velocidades, ¿sí? La velocidad 1 en el eje Y, la velocidad 1 después del choque, en el eje Y es la velocidad 1 por el seno de 30 grados. Y la velocidad 2 en el eje Y, 2', para que sea en el eje Y, por seno de 60 grados, ¿sí? Podemos despejar cualquiera de las dos. Por ejemplo, si despejo la velocidad 2', eso va a ser igual a la velocidad 1 después del choque por el seno de 30 sobre el seno de 60. Esta relación me permite reemplazar acá, porque acá yo puedo plantear que la velocidad 1 antes del choque es igual a la velocidad 1 después del choque por el coseno de 30 más la velocidad 2 después del choque por coseno de 60. Como tengo acá valor de la velocidad 2, puedo reemplazar aquí. Entonces, juntando estas dos ecuaciones, yo lo que voy a generar es que la velocidad 1 sea igual a la velocidad 1' después del choque por coseno de 30, más la velocidad 2, que en realidad es velocidad 1 después del choque por seno de 30 sobre seno de 60 por coseno de 60, ¿sí? Hicimos un reemplazo de esta velocidad aquí. Listo. Tenemos entonces acá, si nos fijamos, una sola incógnita, que es velocidad 1 después del choque. Acá tengo coseno sobre seno, ¿sí? Que es 1 sobre tangente. Entonces yo puedo decir, primero, velocidad 1 es igual. Saco factor común, velocidad 1 después del choque. Me queda coseno de 30 más seno de 30 sobre tangente de 60, ¿sí? Y por último, la velocidad 1 después del choque es igual a la velocidad 1 sobre el coseno de 30 más el seno de 30 sobre la tangente de 60. Esa velocidad 1 ya la teníamos, era de 5.2 metros sobre segundo, y esta velocidad dividido estos términos, coseno de 30 más seno de 30 sobre tangente de 60.
¿cuánto les da la velocidad 1 después del choque? Muy bien, 4,5 metros sobre segundo, ¿sí? Teniendo esta velocidad, podemos volver a esta ecuación que habíamos reemplazado y calcular la velocidad 2, ¿sí? En este caso va a ser los 4,5 metros sobre segundo por el seno de 30 sobre el seno de 60. ¿Cuánto les da la velocidad 2 después del choque? $2,59. Y esto está metros sobre segundo. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Eso. Muy bien. Ahora, lo que nos pide es la magnitud de la cantidad de movimiento. El por qué sacamos estas velocidades de forma completa, es decir, el módulo de las velocidades, y no solamente sus componentes, es porque al pedirnos la magnitud nos están pidiendo directamente que calcule la cantidad de movimiento después del choque de 1 como la masa 1 por la velocidad 1', ¿sí? Eso quiere decir que van a ser los 0.219 kilogramos por mi velocidad 1 de 4.5 metros sobre segundo. ¿Cuánto me da la cantidad de movimiento 1 después del choque? Muy bien, 0.98 kilogramos por metro sobre segundo, ¿sí? Ya sabemos que es newton por segundo también, es lo mismo. Vamos acá. Tenemos la velocidad 2, puedo calcular la cantidad de movimiento 2 después del choque. Es solamente la magnitud, no me piden la dirección, así que directamente masa 2 por velocidad 2 después del choque. Masa 2 es la misma, 0.219 kilogramos por los 2.59 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da la cantidad de movimiento 2 después del choque? 0,57. Bien, 0.57 kilogramos metros sobre segundo. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Por mi parte, ¿no? Mil y gracias. No, de nada. ¿Los demás entendieron? Bien. Bien. La cantidad de movimiento, recordemos que es un vector, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos calcular la magnitud de un vector o el módulo de un vector, es el valor completo de la velocidad por la masa, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos o necesitamos la dirección, sí es necesario calcular componente por componente, ¿sí? Es decir, dividir la velocidad 1 en x en y. En estos casos, como nos está pidiendo la cantidad de movimiento, la magnitud de la cantidad de movimiento, está hablando del módulo de esa cantidad de movimiento. Entonces directamente es igual a la masa 1 por la velocidad 1 después del choque, siendo de 0,98 kilogramos por metro sobre segundo. Es decir, acá yo calculé la magnitud o módulo de esa cantidad de movimiento, ¿sí? Y lo mismo pasa con la segunda cantidad de movimiento, ¿sí? Estamos calculando de vuelta solamente el módulo o magnitud de la cantidad de movimiento, es decir, masa 2 por la velocidad 2 completa, sin tener en cuenta cuál es su dirección ni cuáles son sus componentes, ¿sí?
¿Se entiende? Eso. Bueno. A ver. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar el jueves. ¿Sí? Ahora les subo el video de la clase. Creo que les subí también de la clase pasada. Vayan repasando, vayan viendo los ejercicios de los parciales que les subí. Y si tienen más parciales, si tienen dudas, vayan mandándolos al grupo. Mándenlos por privado, como quieran. Y yo los voy guardando, así los vemos el jueves. ¿Sí? Cualquier duda o pregunta que tengan me avisan, pero vayan practicando, ¿sí? Repasen momento angular y elasticidad, sí, son dos cosas que no vimos mucho. Prácticamente elasticidad creo que no lo tomaron esta vez. A mí Momento me angular, dijeron que lo más seguro era que lo tomen en el segundo parcial. puede Así ser, que puede hay que ser. repasar. Por lo general, si toman momento angular, toman el ejercicio o los ejercicios de disco, ¿sí? Una El que da vueltas persona, libremente. claro, una persona que gira en un disco, que rota libremente, que camina sobre el disco, sin la presencia de fuerzas exteriores, ¿sí? Entonces ahí existe una conservación del momento angular. Y de elasticidad, bueno, ya vimos cómo son los ejercicios, estiramiento de una cuerda o de un alambre, que tienen que calcular ahí el valor del módulo de Young a veces, ¿sí? Entonces, vayan practicando. Si ustedes ven que tienen alguna duda, me dicen. Revisen los ejercicios de los parciales que les subí. Ahí tienen también ejercicios de elasticidad. Hay ejercicios del disco también, de una persona que camina sobre un disco. Practiquen con eso. Y todo lo que no entiendan, vayan subiéndolo al grupo o me lo mandan, ¿sí? Dale, Dani, gracias. No, de nada. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda, me avisan, ¿sí? El video se lo subo ahora y más tarde les mando el enlace. De nada.